Edward Jenner es considerado el padre de la inmunología, y esto a que descubrió la inmunidad que se generaba al inocular un virus atenuado en humanos. Lo hizo a través del virus de la viruela vacuna cuando inoculó este en un niño de 8 años y posteriormente lo infectó con la viruela humana, descubriendo que no presentaba el cuadro de enfermedad debido a que ya estaba inmunizado. Si bien él no fue el primero en inocular, debido a que estos hechos ya estaban datados históricamente de civilizaciones antiguas, sí fue el primero en descubrir que este hecho específico producía inmunidad. El sistema inmune son un grupo de células y moléculas necesarias para la defensa frente a microorganismos. Vamos a ver que las células cumplen funciones de detección, de respuesta, de amplificación y de protección. En la detección se encargan de identificar a ese microorganismo, en la respuesta de fabricar una respuesta para destruirlo. En la fase de amplificación tenemos que además de esa destrucción van a generar una señalización a las demás células del cuerpo para avisar de la respuesta y así generar una inmunidad de memoria, que es la que vamos a ver luego como inmunidad adquirida. Y además la protección. En esta de la protección tenemos que este mecanismo es un mecanismo altamente controlado y además cuando se generan cambios mutacionales en células, también se generan cambios antigénicos que van a protegernos de ese cambio mutacional. Por ello, las personas con cáncer se consideran que tuvieron un cuadro de inmunosupresión o que son personas inmunosuprimidas. Tenemos que en las moléculas se va a presentar el ataque de ellas, también la fabricación de una respuesta, ya sea por medio de la fagocitosis y procesos inflamatorios que vamos a ver, atraen moléculas y células al sitio, también inducen una respuesta. Si bien las células son las que fabrican la respuesta, las moléculas se van a encargar de inducir esa respuesta. Tenemos una teoría y es la teoría de la higiene, que indica que cuando el cuerpo tiene ausencia de microorganismos y no tiene nada con qué atacar, empieza a atacar lo propio. Esto es una teoría pues a nivel de la inmunología. Para empezar vamos a hacer un paralelo entre el sistema inmune innato y el adquirido. En el sistema inmune innato tenemos que este se activa a las 48 horas como máximo siguientes a la entrada de ese microorganismo. En el adquirido tenemos que de la primera a la segunda semana se demora para producir anticuerpos, pero cuando ya existe una memoria inmunológica para ese agente patógeno, vamos a tener que esta se activa entre las 12 y las 24 horas siguientes. Vamos a ver que el innato es un sistema inespecífico para el patógeno, por lo tanto presenta una alta inmunidad y esto es una ventaja debido a que puede reconocer cualquier patógeno o microorganismo que entre en el cuerpo. En el adquirido vamos a tener que es un sistema especializado para cada agente que pueda entrar y este ocurre por la especialización de células de linfocitos B y T. Estos linfocitos B y T especializados se van a estar encontrando en los órganos linfoides secundarios. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los órganos linfoides secundarios son el vaso, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer en el intestino delgado y las amígdalas. Continuemos. Vamos con las células que tienen este sistema inmune innato. Las vamos a ver más adelante a detalle, pero ellas tienen receptores para los patrones moleculares asociados a daño. Estos patrones o estos PAMs, como los denominamos, son gracias a los cuales el patógeno puede invadir el organismo. ¿Por qué? Porque tienen receptores de reconocimiento en las células del sistema inmune innato. Y estos receptores pueden ser de tres tipos: los secretados, los de membrana intracelular y los intracitoplasmáticos. En el caso del sistema inmune adquirido vamos a tener que la especialización de esos linfocitos o esos linfocitos B y T lo que van a hacer es, una vez el linfocito B es plasmático, va a liberar anticuerpos para reconocer al antígeno y los linfocitos T van a liberar citoquinas. Esto para, uno, producir la fagocitosis, que es la célula abarca ese microorganismo para destruirlo, o estas citoquinas pueden activar los linfocitos T citotóxicos, que lo que van a hacer es destruir células huésped infectadas. Ahora, tenemos dos tipos de sistema inmune adquirido, el que es activo y el pasivo. En el activo tenemos que se genera por el microorganismo que entra por primera vez y deja esas células de memoria, y por la vacuna que al inyectar ese virus atenuado lo que hace es estimular al sistema inmune innato, posteriormente al adquirido, dejando esas células de memoria sin presentar el cuadro de enfermedad.
Ahora, por el pasivo, lo que va a hacer es que este es un sistema de transferencia, ya sea de un animal a la persona o de persona a persona. Como ejemplo tenemos la antitoxina, por ejemplo la antitetánica, que no es diferente a la vacuna, porque la vacuna, si bien inyecta a ese antígeno modificado, en la antitoxina lo que se hace es transferir esa inmunidad para el microorganismo que ya está presente y lo que se necesita es controlar. También tenemos como ejemplo de persona a persona la mamá y su bebé, en donde el calostro, que es la primera leche que el bebé ingiere, el lactante ingiere, este lo que va a hacer es transferirle la inmunidad al bebé y se va a ubicar en el intestino para así defender al organismo de los potenciales patógenos que entren en la dieta. Y este calostro va a ser muy rico en inmunoglobulinas A y G. En el sistema inmune innato tenemos algo conocido como las moléculas de la fase aguda, las cuales se van a producir entre las 24 a 48 horas del producido el estímulo. Estas se producen en el hígado o también pueden ser producidas por los macrófagos y vienen estimuladas por la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Tenemos la subdivisión en 3 grupos. Además, se clasifican en positivas y negativas. Positivas son las que van a aumentar su valor basal y negativas son las que van a disminuirlo. En este caso vamos a ver primero las positivas, es decir, las que van a aumentar su valor basal. Tenemos en el grupo 1 que aumentan su valor basal el 50%, entre ellas la ceruloplasmina, el factor C3, C4 y B del complemento y el factor inhibidor de C1. La ceruloplasmina va a ser muy importante porque ya va a fijar el hierro, el cobre y el zinc, impidiendo que las bacterias lo utilicen para su reproducción y metabolismo. Ahora, tenemos las del grupo 2 que van a aumentar su valor basal del 100 a 400 veces. Tenemos entre estas la alfa-1 glucoproteína ácida que va a actuar a manera de antiproteasa, el fibrinógeno que es importante para generar la coagulación, la aptoglobina que va a eliminar el hierro, factor alfa inhibidor de proteasas y de quimiotripsinas. En el grupo 3 vamos a tener las que aumentan su valor de 100 a 1000 veces más. Tenemos entre ellas la proteína C reactiva y el componente sérico amiloide. La proteína C reactiva envuelve al neumococo en una cápsula permitiendo su eliminación. Además, estimula la fagocitosis y la inflamación. También estimula el complemento por la vía clásica, por lo que va a ser muy importante. Y en la clínica va a ser muy importante para determinar la evolución del paciente en estado de infección, sobre todo en la UCI. El componente sérico amiloide va a ser muy importante porque este se relaciona o reconoce los lipopolisacáridos presentes en las bacterias gram negativas. Además, va a controlar la colagenasa, que es la que va a degradar el tejido para permitir la llegada de moléculas al sitio de donde está ocurriendo la entrada del patógeno para dar lo que conocemos como la inflamación. Y esta va a ser muy importante en la clínica porque en aumento de esta está relacionado con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. En las moléculas de fase aguda negativas tenemos a la albúmina, la transferrina y la transtiretina. Estos son transportadores de iones. Por lo tanto, el mecanismo o este mecanismo que usa el organismo es para protegerse de las bacterias, debido a que esos iones pueden ser utilizados, como les vengo diciendo, para su reproducción o su metabolismo. Entonces, lo que hace el hígado con estas moléculas, una vez han captado todos esos iones, es secuestrarlas y por esto es que ellas disminuyen su concentración. Ahora vamos a ver los componentes que tiene cada sistema inmune, ya sea el innato o el adaptativo. En el caso del sistema inmune innato tenemos los factores constitutivos. Estos factores constitutivos hacen alusión a inmunidad de especie, que puede ser diferente de una especie a otra, inmunidad racial, inmunidad por edad, factores metabólicos, factores genéticos, todo eso que hace específica la inmunidad como tal de una persona y de una especie diferente a otra. Esos vendrían siendo como los factores constitutivos en la inmunidad. Tenemos las barreras naturales, que van a ser las primeras, digamos, en ser sobrepasadas por el microorganismo, las moléculas de reconocimiento de ese patógeno, las células que se van a encargar de hacer la fagocitosis y la inflamación, y los sistemas enzimáticos que van a actuar para llevar a cabo estos procesos. Esto es lo que hace parte de este sistema inmune innato.
Y hay un puente que nos está comunicando a este sistema inmune innato con el adaptativo, que es el sistema del complemento que se encarga de potenciar la fagocitosis, la inflamación y además también de potenciar la producción de anticuerpos en los linfocitos B. Entonces este nos va a constituir como cierto puente de comunicación entre ambos sistemas, además también de la célula fagocítica presentadora de antígeno, que es la que una vez fagocitado ese microorganismo puede ir a presentárselo a los linfocitos B y T, que es lo que ya vamos a ver. En el sistema inmune adquirido tenemos las células presentadoras de antígeno, los linfocitos B que nos van a producir los anticuerpos. Recordemos que para producir estos anticuerpos, estos linfocitos tienen que ser plasmáticos, y los linfocitos T que nos van a producir las citoquinas. También tenemos los linfocitos de memoria. Recordemos que estos ya son los que van a ser parte netamente del adaptativo. Ahora, vamos a ver cómo se produce esta respuesta. Cuando un patógeno o un agente patógeno atraviesa las barreras naturales, ejemplo, en la mucosa bucofaríngea, en las amígdalas, estas van a ser reconocidas por las moléculas del reconocimiento. Estas lo que van a hacer es que van a llevarlas a células fagocíticas de la inmunidad innata, que puedan en este caso desencadenar la fagocitosis y los mecanismos de inflamación para la llegada de más de estas células a este punto donde se está produciendo la entrada del patógeno. Y además se van a desencadenar esos sistemas enzimáticos que van a permitir todo este proceso. Ahora, esa célula fagocítica va ahora a ir a presentar el antígeno a los linfocitos B. Aquí es donde ya empieza la respuesta inmune adaptativa. Van a ir hasta el ganglio a presentar a los linfocitos B y T ese antígeno. Los linfocitos B y T que tengan receptores específicos para estos van a ser activados y van a proliferar. En el momento en que ellos empiezan a proliferar es donde empieza como tal a generarse la memoria inmunológica, debido a que ellos se van a proliferar y van a quedar allí estos linfocitos de memoria para cuando vuelva el mismo microorganismo a entrar al organismo. Eso por un lado de la memoria inmunológica. Por el otro, estos linfocitos lo que van a hacer es empezar a producir anticuerpos y en el caso de los linfocitos T, las citoquinas, para inducir a la destrucción de este patógeno. Y así es más o menos cómo se da esa unión de esa respuesta inmune innata y adaptativa ante la entrada de un microorganismo.